Ya, chiquillos, primero que todo, buenos días. Gracias por estar acá de nuevo en la cuarta sesión de este workshop GeoGebra. Entonces ya hemos tenido 3 sesiones muy interesantes, una introducción, luego vimos una charla más o menos de corte pedagógico y la sesión anterior que fue animaciones en GeoGebra. A usted no la vi la sesión pasada, pero tenemos el video y todos los materiales ahí en la página, así que pueden disfrutar de todo ese material. En esta oportunidad, el tema de la sesión es GeoGebra 3D. ¿Ya? Y el relator invitado y el gran Rafael Miranda, él nos va a dar esta charla, entre charla y taller, acerca de algo muy interesante, como les dijo Rafa. Ayer se lanzó la versión 3D del GeoGebra, ya en la versión 5.0.2. Ya se lanzó, la puedes descargar, está importable para todos los sistemas operativos. Y lo que hace esta sesión, lo que hace Rafael ahora, es hacer una modelación desde 2D para pasar a 3D, en el mismo GeoGebra que conocemos todos, en el 4.4 por ejemplo. Entonces ahí vamos a ver unas aplicaciones matemáticas bien interesantes, que es bueno que lo podamos captar y que lo podamos ver para después trabajar de lleno en el GeoGebra 3D cuando armemos una sesión de eso, ¿ya? Así que, bueno, muchas gracias a Rafael por estar este día con nosotros y lo recibimos con un aplauso, chiquillos. Sí, lo que decía Sergio, yo recién ayer vi el GeoGebra 3D, o el GeoGebra 5, porque no es solo 3D, pero eso es lejos lo más esperado que sale en esta versión. Y pude ver que hay algunas cosas que vamos a aprender a hacer hoy día que se hacen de manera más o menos automática. Entonces ahí es donde entran las distintas valoraciones matemáticas que tenemos, es decir, yo quiero simplemente hacer estas construcciones 3D, o bien yo quiero saber cuál es la matemática que hay detrás o explorar esa matemática. Aún así es beta y encontré que podemos pillar un poquito ese GeoGebra en algunas cosas. O sea, es fácil meter un par de secuencias, subir un poquito los valores y ya se nos va a caer un poco, así que hay que tener un poco de paciencia porque es una beta todavía. Esto va a ser bien práctico, yo les voy a hablar poco de la matemática que hay detrás, pero tengo un par de referencias que muestran más o menos de dónde viene esto. Pero el objetivo es esencialmente eh, eh, representar construcciones en GeoGebra, de GeoGebra 2D en un entorno 3D. Y en realidad es hacerle trampa al GeoGebra y hacerle trampa a cualquier procesador geométrico, porque todos los puntos que hay en ese entorno tienen dos coordenadas, pero se va a ver como si fuera 3D. Vamos a poder observarlo de distintas perspectivas, un poco un juego de esa naturaleza. Entonces, vamos a simular, ya estamos simulando objetos geométricos. Aquí estamos simulando cómo sería si fuera un entorno 3D. Así que es un poquito tramposo, pero matemáticamente interesante. Ahora hay ciertos conceptos en común entre lo que hace todo procesador geométrico y lo que vamos a hacer ahora con estos elementos 3D. Porque esta es una denominación que no se ha ocupado mucho en español, pero y en inglés es una marca registrada del famoso geómetra. Ellos tienen registrado el término Dynamic Geometry. Pero esencialmente la geometría dinámica se trata de construir algo, modificar esa construcción manteniendo ciertas relaciones y observar que se mantiene invariante. ¿Cierto? La construcción más simple que muestra esta idea es construir un triángulo, medir los ángulos internos, sumarlos, modificamos el triángulo y vemos que la suma se mantiene constante. Y si somos medio desconfiados, vamos a sumar dos ángulos y vamos a ver que esa suma de dos ángulos cambia dinámicamente y la suma de los tres no. Entonces, en general, esto, descrito con un ejemplo súper básico, pero esta es la idea esencial que motiva a los procesadores geométricos. Y todas esas relaciones invariantes son teóricamente notables. O sea, son teoremas de algún libro o son de alguna relación que vamos a buscar demostrar. Entonces, el movimiento es lo que realmente enriquece la geometría de estos procesadores. La percepción tridimensional también tiene algo asociado con el movimiento, porque en general cuando observamos un objeto estático lo vemos más o menos plano, más o menos porque tenemos dos puntos de vista que se combinan. Pero cuando realmente queremos percibir o dimensionar la profundidad de un objeto nos movemos. Y a veces incluso vamos a dar la vuelta a todo un objeto para percibir, para dimensionar esa tercera dimensión. Entonces, en el movimiento es donde realmente percibimos cuando algo es 3D.
y el movimiento acá también va a ser modelado por la lógica de geometría dinámica. Entonces no son cosas tan diferentes, a pesar que recién ahora se están implementando más seriamente. 3D en GeoGebra, como les decía, es trampa, ¿cierto? GeoGebra es 2D. Todos los puntos que tenemos en pantalla tienen solo 2 coordenadas. Pero la trampa está en que estos objetos se comporten como si pudiéramos observarlos de distintas perspectivas. Y aquí tengo un pequeño ejemplo de algo que es 3D en GeoGebra. Esto, por ejemplo. O sea, si uno mira en rigor, esto es una cosa, es una situación plana, ¿cierto? Pero todos ya sabemos más o menos qué objeto 3D es el que se está modelando, ¿cierto? O sea, hay un ejercicio de interpretación 3D de esta situación, ¿cierto? Pero cuando realmente vemos que esto es tridimensional es cuando podemos manipular algo y eso empieza a cambiar. Y ahí ya estamos convencidos que esto es 3D. Ya nadie nos va a sacar de que esto es una pirámide. Pero no lo es. Son triángulos y un hexágono regular que están cambiando de alguna forma que simula estas proyecciones que tendría el objeto 3D sobre el plano. ¿Cierto? También así. Esto no es una base de una pirámide que esté girando. Esto es simplemente, de hecho, si extremamos un poquito los ángulos, vamos a darnos cuenta que, así como en los polígonos regulares se inducen las ideas de circunferencia, al mirar polígonos regulares desde perspectivas no ortogonales se inducen elipses. Entonces, un poco ese es como el juego. Para que parezca 3D, hacemos que no gire en circunferencia, sino en elipses. Y aquí sí podemos ver que, de hecho, si construyéramos lugares geométricos, lo vamos a hacer más ratito. Por ejemplo, el lugar geométrico de f' respecto al ángulo beta va a describir una elipse, que probablemente sea la misma elipse que describe e' respecto a beta. Intuitivamente, nosotros sabemos al mirar eso que todo gira sobre la misma circunferencia. En rigor, lo que ocurre es que todo gira sobre la misma elipse, ¿cierto? Entonces estamos haciendo ese juego de interpretar elipses como si fueran circunferencias, interpretarlo como 3D, pero en realidad estamos mirando desde una perspectiva que no es ortogonal. Para modelar 3D hacemos uso de dos elementos matemáticos. Uno son los ángulos de Euler, que esencialmente es un sistema de referencia, un sistema de 3 coordenadas angulares que busca relacionar un sistema móvil con uno fijo. Tenemos un sistema 3D que se mueve de alguna forma y queremos ver qué relación tiene en su orientación con otro sistema 3D que es fijo. Y Euler modeló esto a partir de 3 ángulos que usualmente se denominan rotación, inclinación y nutación. Y esto se ocupa mucho en la navegación. O sea, la idea de ir en un avión y uno, salvo movimientos muy extremos, uno se siente en su propio sistema de referencia. ¿Cierto? Uno se siente equilibrado a pesar de que puede estar inclinado. Entonces ese sistema de referencia del móvil en el que voy, lo quiero relacionar con el sistema de referencia, digamos, que se ocupa en tierra. Y la relación entre uno y otro es clave para que el avión no se estrelle al tratar de aterrizar. Y la otra idea matemática que hay detrás es un poco tratar de convertir algo 3D en 2D. Y este 2D, esta va a ser la pantalla de GeoGebra, que es la proyección ortográfica, y es la idea de que cualquier objeto tridimensional, todos sus puntos los proyectamos ortogonalmente sobre un plano, ¿cierto? Y formalmente la idea de un foco de luz proyectado ortogonalmente sobre un plano y suficientemente lejano para que se den ciertas relaciones de paralelismo. Entonces, matemáticamente les voy a dar algunas referencias que muestran la construcción de las fórmulas específicas que vamos a usar. Estamos combinando ambas ideas. Los ángulos de Euler para relacionar dos sistemas de referencia, uno móvil y otro fijo, y ese móvil es el GeoGebra que nosotros vamos a hacer que gire. Y la proyección ortográfica que homologa un sistema 3D con un sistema 2D. Entonces, podríamos decir que en las fórmulas de Euler vamos a tratar de eliminar una coordenada. ¿Ya? Y las dos referencias, esta mucho más fácil de leer que esta, son, bueno, el sitio de Geneviève Toulouse,
Ella en la época del Cabrí, a principios de los 90 ya estaba haciendo estas construcciones súper arbitrarias, o sea, súper artesanales, porque incluso los recursos que vamos a usar ahora para hacer esta construcción no existían. No existían deslizadores, no era tan fácil hacer cálculos a partir de ángulos o distancias, no tenían las mismas funciones matemáticas que tenemos ahora. Entonces fue bien creativo el trabajo que hizo, hasta donde sabemos esta profe, porque puede que alguien más lo haya hecho, pero no, ella no cita ninguna fuente. Y Raúl Manuel Falcón adapta esto para hacer en un paper para analizar con modelado de construcciones arquitectónicas en GeoGebra, y él, digamos, lo transfiere al GeoGebra. Esas son más o menos las fuentes que tenemos. Y este personaje desarrolla mucho más la matemática que hay ahí. Entonces, lo primero que vamos a construir, ya entrando en una fase más práctica, digamos que es un prototipo 3D. Y es esencialmente construir los puntos que serían equivalentes al 1,0,0, 0,1,0 y el 0,0,1. Es decir, los que orientan los vectores unitarios en el espacio. Y luego controlar, de alguna manera, la rotación y elevación. Nos olvidamos de la nutación porque estamos simulando sobre el plano de estos ejes y la escala también. Entonces, gráficamente vamos a llegar, este es nuestro primer prototipo, 3 vectores, 2 ángulos y un número, y con eso vamos a controlar eso. Y para eso yo se los voy a ir mostrando, pero esas son las primeras instrucciones que aparecen en esta guía que les entregué. Si ustedes conocen los ángulos de Euler, van a reconocer estas fórmulas, porque son fórmulas de transformaciones de coordenadas en el fondo. Pero primero vamos a construir 3 puntos, y eso los podemos construir directamente a partir de estas fórmulas. Es importante mantener la notación que más les acomode. Por ejemplo, aquí ocupo u sub x, pero podría ser x1, no sé. Hay que recordar estos puntos porque los vamos a usar mucho. Y en este caso, otro punto importante es que vamos a construir un prototipo centrado en el origen real del plano de GeoGebra, en el 0,0,0. Pero también podríamos hacer lo que dependa de un punto que movemos en otras direcciones. Entonces, lo primero que voy a hacer es construir los deslizadores, ¿cierto? Un ángulo alfa, un ángulo beta, estos son respectivamente inclinación y rotación, y luego un número que va a ser una escala. En general ese número entre 0 y 10 ya debiera ser suficiente. Conviene también usar 2 decimales para que sea una escala que controlemos más gradualmente. Y de estos 3 parámetros dependen estas fórmulas. Entonces, por ejemplo, el u sub x, justo lo que les decía, tenía que controlarlo, ¿sí? El u sub x depende de esta fórmula. El u sub i sería eso, y el u sub z sería eso. ¿Ya? Estas son las fórmulas mágicas. Entonces fíjense que si empezamos a mover los ángulos, esto ya se empieza a comportar como si fueran los ejes 3D. ¿Cierto? Este eje 2D no nos conviene, así que basta con ocultarlo. Ahora, esto está centrado en el origen, en el 0,0. Pero si yo quisiera centrarlo en un punto A, cosa que yo pueda mover estos ejes libremente, voy a ocupar las mismas fórmulas, pero le sumo A. ¿Cierto? El equivalente a la suma en el caso de puntos, estamos hablando de traslaciones. Por lo tanto, las mismas fórmulas que sean A más esas expresiones va a permitir que estos ejes sean trasladados respecto al vector que conforma A. O sea, gráficamente, a estas 3 fórmulas les sumo A. Gráficamente ahora esto depende de A. Y eso es un poquito más fácil de...
más conveniente de controlar. En el fondo desplazamos el origen del espacio simulado al punto A. ¿Ya? ¿Y por qué nos sirve? Porque más adelante vamos a ver cómo homologar el plano de GeoGebra con este espacio que estamos simulando. Entonces queremos que el origen esté en otra parte. ¿Ya? Y esto también depende de una escala. ¿Sí? Nos conviene también ocupar vectores para mantener la ilusión de ejes coordenados. Entonces esto ya es algo que parece 3D. ¿Ya? Esto le podríamos llamar el prototipo. Yo les recomiendo, cuando tengan esa construcción, guárdenla, pónganle plantilla 3D y se reutiliza hasta el infinito. Ahora bien, aquí es donde empezamos a tratar de estrujar lo más posible la proyección ortográfica, porque tengo un montón de herramientas de GeoGebra, algunas las puedo ocupar y otras no. O sea, por ejemplo, esto lo podemos comprobar solo gráficamente. Supongamos que quiero construir una perpendicular al vector que representa el eje Y, digamos, por el 0,1,0. Entonces yo trazo una perpendicular. El problema de esta construcción es que va a ser perpendicular en el plano y no en el espacio que estamos simulando. Por un minuto va a terminar de escribir. Sí, claro. Ah, perdón. Sí, claro. De hecho, Si no me va a quitar toda la explicación que está haciendo. coral. Pero mueve cualquiera de estos deslizadores y veamos si esta cosa no con beta y la girar sobre. ¿Parecer hacer eso? Construye los tres y mira cómo se convierte. Todos son masas. Claro, ahora podemos mover el origen. No sé qué dice eso. Ay, Pero tienes que elegir primero el puntero. El primer botón de arriba a la izquierda, con ese arrastre. ay. Se mueve dos deslizadores y mira. Con dos dedos. Claro. Con el. Sumarle, construir un punto libre, si quieres mover el origen, por ejemplo A. Ah. Y por los lados. Esto debe ser, si quieres poder mover esos ejes, construir un punto en cualquier lado, que se llama A, y
Todas estas fórmulas las modificas sumándole algo, o sea, nos va a trasladar respecto a. Y eso tendría que hacer. Con alt, me parece que le hace clic al punto al UX. UX. Con alt, a ver, veamos si aparece. Ahí aparece. Entonces eso te va a permitir modificar la fórmula. A la fórmula suma de A. Ahí mismo, más A. Más o, A. O a cada coordenada. No. Estamos sumando el punto. Enter. Y eso lo hago con Los cada otros, uno. los tres. Con alt. No, mantienes presionado alt y hace clic. Ahí sí. Esto sería lo que te falta, que es. Hay uno de los tres al que no le sumaste A. O sea, pueden mover A y los ejes se van a mover con lo otro. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tiene idea? Ya. Ahora, ¿cómo comprobar que esto se comporta modificando sumando? En el fondo tenemos 4 puntos en escena. Ajá. No sé cómo se grande. ¿Qué lo edité que no tengo? Y la grande con esa. En el fondo tenemos 4 puntos en escena y esto no quiero ser majadero, pero es importante verificar que esto no es 3D, pero lo estamos simulando. Tenemos el punto A, que tiene coordenadas 0.13,0.04, pero ese está actuando como el 0,00, como el origen, ¿cierto? Tenemos el U sub X, que es 2,64, menos 0,03, pero está actuando como el 1,0,0, ¿cierto? Entonces tenemos esta dualidad. Esto es lo que impide que podamos realizar cálculos. Porque si calculamos cosas, vamos a estar utilizando coordenadas 2D y no las que queremos representar. ¿Cierto? Y lo otro que impide es realizar ciertas construcciones. Y eso es consecuencia de que ocupamos una proyección ortográfica. Por ejemplo, si trazo una perpendicular por U sub I a este vector, que es el vector que guía el eje Y, tenemos la dificultad de que si fuera perpendicular debería ser paralelo al vector que guía el eje X. ¿Cierto? Pero en algunas ocasiones esto no se va a comportar exactamente como perpendicular y como paralelo, y de hecho hasta se van a cortar. ¿Cierto? O sea, lo que GeoGebra entiende por perpendicular no se aplica a esto. En cambio, si trato con el mismo objeto construirlo pero a través de paralelas, eso sí se va a comportar como una paralela. O sea, las relaciones de paralelismo sí se respetan en esta transformación. Y podríamos decir las transformaciones afines. Vamos a poder trasladar, vamos a poder ocupar la simetría, la reflexión respecto a un punto, ocupar homotesia, pero no vamos a poder reflejar respecto a recta, porque la perpendicularidad, como la entiende GeoGebra, no se respeta. Entonces, aquí es donde ustedes ponen de lo suyo y eligen qué quieren construir. ¿Qué herramientas funcionan? Esto está medio desordenado. Funcionan las traslaciones. Podemos trasladar respecto a esos tres vectores y hacer combinaciones de traslaciones. Por ejemplo, si quisiera construir el 2,5,3, debería trasladar 2 veces respecto al vector que simula el eje X, 3 veces respecto al del eje Y, 5 veces respecto al eje Z. No sé si coinciden los números con los que dije recién. O bien podemos hacer traslaciones ponderadas, ¿cierto? Trasladar por 2 por este vector,
o bien sumas de vectores. Todas las combinaciones lineales que podamos hacer con estos vectores van a funcionar. Vamos a poder hacer homotesis, como les decía, reflejar respecto a puntos, que también es una transformación afín. Vamos a poder trazar paralelas. Entonces, ¿qué les interesa construir? Lo más estándar que partimos construyendo acá es, por ejemplo, un cubo, ¿cierto? Con paralelas podemos encontrar el 1,1,0, con otras paralelas podemos encontrar el 1,1,1. Entonces les propongo que elijan construir algún poliedro, un tetraedro regular, no sé, a partir de estas transformaciones. Vamos a estar ocupando una versión súper reducida del GeoGebra, pero funcional para efectos de este tipo de construcción. Yo, mientras tanto, voy a ir construyendo un cubo. Si me quieren seguir en eso, una forma bien directa es, primero parto por construir una cara del cubo en el plano XY. Entonces, como ya vimos, no podemos ocupar perpendiculares, pero sí paralelas. Entonces yo optaría por trazar paralelas a los ejes y marcar intersecciones. Y por ejemplo, ese punto B se comporta como si fuera el 1,1,0, ¿cierto? De hecho, esto es bien interesante porque si ajustamos el ángulo de inclinación a 90, estamos mirando ortogonalmente esto, y ahí sí se respetan las relaciones, ahí sí estamos mirando el plano XY. O sea, esto es GeoGebra, ¿cierto? Y esto es trampa. Ese es como el truco que estamos haciendo, ¿cierto? Se ve como paralelogramo, pero es cuadrado. Entonces, por ejemplo, el punto B, que ya es un vértice del cuadrado que está en el plano XY, lo puedo trasladar respecto a este vector, y ahí tengo el 1,1,1. Y este punto, que es el 1,0,0, lo traslado respecto también al vector que guía al eje Z, y este, que es el 0,1,0, por el mismo vector, y ya tengo mis vértices del cubo. Entonces, a partir de eso ocupo, ahora ya no tengo herramienta cubo, pero tengo polígonos. Entonces, con puros polígonos voy construyendo este cubo. ¿Cierto? Otra cosa que es muy genial del GeoGebra 3D, que no vamos a tener acá, es que como hacemos en los dibujos, las líneas que vemos directamente son continuas y las que están cubiertas son sesgadas. Esa distinción no la podemos hacer acá. Por ejemplo, esta arista CB', yo la veo directamente, así que la puedo dibujar continua. Pero la arista B, U sub I, no la veo directamente porque está detrás de estos planos. Entonces debería dibujarla sesgada. Y eso no lo podemos hacer acá, pero en el nuevo GeoGebra sí está esa distinción. ¿Cierto? Se fijan que desde, bueno, esto tiene que ver con las perspectivas, que podemos ver esto como un hexágono regular, que también es un juego. A ver si le achunto eso en esta. Me parece que sí, no sé exactamente cómo se llaman regulares, pero tiene que ver con las perspectivas isométricas. Y lo dejé abierto para que pudiéramos mirar adentro del cubo. Ya, ahora sí yo los apoyo en construir los polígonos que ustedes quieran. Y regularmente les conviene ir cambiando la perspectiva, ir girándolo, para ir verificando si hay algo que está mal construido. Primero tienes que hacerlo. Una silla. Primero hacer los cuatro.
Seno alfa. Más A. Sí, puntos que van por arriba. Marca el punto. Menos no va. ¿Ya? Y el gato pone encima y te dice, objeto trasladar nuevo vector. Que no hay es una verificación gráfica que uno se da cuenta cuando giran en la misma medida y se ven fijos. Uno tiene entrenado el ojo para eso. Claro. Otra herramienta que también funciona son las cicatrices, pero no sé justificar realmente por qué. Relleno con polígonos. Porque ser tan rápido, dice alguna estrella. Realmente dibujar estas paralelas. Espera, quiero mostrar. Escoge herramienta paralela. Luego uno no se mueve con el deslizador para ver si se mantiene paralela. No, selecciona. Y ahí el otro, mueve el otro. Con ese. No, ese es la escala. Ah, no, mueve el metal. Mueve el metal. Porque si se mantiene fijo tu eje, hay algo. Algo malo. Sí. ¿Qué hice? No está mal. Estamos controlando dos giros. El beta controla la rotación y es como girar respecto al eje Z. Ay, el bus, no se me acuerdo. Que tuvo una cosa muy... Sí, porque el que dice 0,r coseno, eso hace que haya una... Sí. Ese punto. que queda distante. Luego el vector. Lo dice. Uy, mi parte es la parte más entretenida. Bueno, si quieren ganar tiempo, una cosa que se puede hacer con el GeoGebra es trasladar varias cosas al mismo tiempo. Voy a borrar esto y así pueden avanzar más rápido. Por ejemplo, si quiero trasladar toda esta cara, también esa otra opción. Les dije el método más lento. Ah, sí. Porque si tenemos el cuadrado de abajo, traslademos el cuadrado según el vector. ¿Cierto? Trasladamos esta cara respecto al vector Z y tenemos todos los vértices. Yo les iba a dar el truco de que cuando traslado yo puedo seleccionar varios objetos, después el vector y traslada todo junto. O sea, puedo decir traslado todo esto respecto a ese vector. Y así también no voy uno a uno como se hacía antes. Un buen desafío sería pensar cómo hago estas construcciones en menor cantidad de pasos. Que se lo paralela y la paralela a este. Aprovechar las animaciones. Claro. Y que vaya subiendo y que pueda construir el... problema es que cuando giro esto, el rastro de la No, porque perspectiva anterior no se borra. Sí, no, y aparte cuando vaya subiendo va a pintar todo. Eso no va a ser transparente. Pero el lugar geométrico sí se adapta. Ya. O sea, por ejemplo, marcar ciertos puntos, el lugar geométrico respecto a lo visual y van a ser segmentos que cuando gire el eje sí se van a dar. En el fondo, ese es un desafío que les quiero poner a tratar de construir con curvas de nivel. Son puros lugares geométricos. De salida, alguien que pone la paralela, que pasa por ahí y paralela. Pincho el punto y paralela a eso. Eso. Y ahora Y luego selecciona el pincho punto, la herramienta punto allá, esa, y marca ese punto. el tiro. No sé si esta marca Este. ahí va. ¿Y por qué no se ve así como? Es que tú
dibujas una cara abajo, y en vez de trasladar por punto, trasladas el gramo respecto a este. Y te va a crear los 4 puntos de arriba, pero Es que no sé si lo hice. ah, no, lo haces con mouse. Podemos hacerlo que esta aquí partida nomás, no debería borrar. hago traslación Esta. de este polígono. La borro. Listo. Ahora paralela a este que pase por él. Ahí hay un problema de cuál Sí, está pero primero. pase por el Sí, punto. no, pero Paralela a pero esa. claro, te ahorras un montón de Sí, transacciones. y ahí genera ese puntito de ahí. Y ahí ese mismo. Eso. Ahora, eso es lo que hay Y que ahora subir lo ahora. selecciono. No todavía. Hay que coger la herramienta. Yo les decía también que podemos ocupar reflejar respecto a puntos, y eso también lo podemos ocupar acá. Por ejemplo, reflejar este polígono respecto a ese punto, y eso también funciona, ¿cierto? Que también es otra herramienta que les va a servir de atajo para construir. Por ejemplo, si queríamos poner el cubo centrado en el origen, entonces vamos a estar pensando en ir reflejando respecto al origen. Por ejemplo, reflejar esta cara respecto al origen. Ahí no me funcionó. Ahí sí. ¿Fijan? Y con eso se ahorran harto trabajo. Y también se podrían ahorrar trabajo haciendo homotecias. Por ejemplo, si queremos ir construyendo pirámides, podríamos pensar en una homotecia con determinada razón de un triángulo. O sea, con todas esas transformaciones podemos construir un montón de objetos. Si tenemos circunferencias, podemos hacer homotecias para ir construyendo conos. Y dependiendo de qué tan fina sea la sucesión de conos, qué tanto se describe el manto. La pregunta es cómo hacemos circunferencias. ¿A quién se le ocurre cómo podemos construir circunferencias que claramente son elipses, ¿cierto? O sea, circunferencias del espacio la vamos a ver como elipse. ¿Se les ocurre alguna forma de...? Porque aquí estamos viendo puras circunferencias. Acá. Todo esto cuando se mueve describe circunferencias. Deja eso. ¿Cómo se selecciona? Y yo tengo, por ejemplo, el cuadrado. Siempre vuelves acá. Más rápido presiones escape y vas a volver ahí. Ajá. Eso siempre puedes seleccionar. Ah, ya. Tú quieres seleccionar para trasladar. Sí. No, eso no. Más que esa herramienta. Ya. Y dibuja el rectángulo con todo esto. Dibujo el rectángulo. Algo así. Es como seleccionar todos los puntos dibujando un rectángulo. Claro. El punto. Claro. Pues no lo hace. Bueno, yo no sé. Puede ser que exista una el rectángulo de selección especial, arrastrando para tomar todo. A veces se entiende. Entonces ahí seleccioné lo que quiero trasladar, ahora selecciono el vector y traslado hacia arriba. Ya lo hizo. Ya lo hizo, y si no te queda claro cómo se ve, te conviene volver al puntero y girar para mirar cuáles son cuáles. Ahí está. Y ahora hago los segmentos. Y ahora los segmentos o los polígonos, según convenga. Polígono. Y vuelvo. Y ahora hago otro. Con la otra cara. Selecciona no.
hacemos circunferencias? ¿Las ven o no? Yo estoy viendo, veo 6 circunferencias ahí. O les puedo ayudar más gráficamente. Alfa controla el ángulo de elevación. Va a hacer que el vector de z se hace más largo, más corto. Pero beta controla la rotación. Estamos rotando respecto al eje z. Entonces, por ejemplo, ahí estamos observando el lugar geométrico que describe D respecto a este deslizador. Y eso es una elipse. El problema, yo activé rastro. El problema es que si cambio la inclinación, esta cosa empieza a rayar y esa pseudo circunferencia no se ajusta. Entonces el lugar geométrico es más apropiado. Esa herramienta está por acá. Siempre va a decir el lugar geométrico del objeto móvil respecto al que lo controla. Entonces en este caso el lugar geométrico de D respecto a beta dibuja una elipse, pero lo bonito es que esa elipse, mirada con una elevación de un ángulo de elevación de 90 grados, en realidad es una circunferencia. Entonces, con esta herramienta ya podemos hacer conos, cilindros, muchas más genialidades. ¿Cierto? Y fíjense que cuando cambio el ángulo de rotación, esa elipse se mantiene intacta. De hecho, los otros puntos también giran sobre la misma elipse porque son equidistantes respecto al centro. Entonces, estamos con los otros, con otros puntos podríamos construir las mismas circunferencias. Entonces, otro ejercicio puede ser el construir un cono de base circular, centrado en el origen. Y ahí ya tenemos que empezar a, bueno, está clara la base, pero el manto hay que ser creativo cómo lo vamos a ir construyendo, con puros segmentos. Ya, voy a verificar esto. ¿Ya? Sí, ahora se lee mejor lo que les estaba mostrando. Entonces, herramientas que tenemos directamente para utilizar son traslaciones respecto a esos vectores. Por eso son vectores, es conveniente que sean vectores y no rectas los que representan los ejes. Porque directamente vamos a ir aplicando traslaciones para construir cualquier punto. Por ejemplo, el punto ABC lo podemos construir trasladando el origen respecto a esta combinación lineal que es el vector de X respecto a la abscisa que quiero que tenga, el vector de Y respecto a la ordenada y el vector de Z respecto a la elevación que quiero que tenga. Entonces, con esa formulita, que cuesta escribirla al principio, pero después la copia hartas veces, podemos obtener cualquier punto dado. Pero además tenemos estas transformaciones afines, todas las que respetan el paralelismo en el fondo. ¿Cierto? Las traslaciones, las homotesis y la reflexión respecto a puntos. Y con eso podemos ya empezar a hacer teselaciones si queremos, empezamos a construir lo que queramos.
no podemos construir, no podemos reflejar respecto a rectas, no podemos trazar ángulos rectos, pero como los vectores que tenemos son supuestamente perpendiculares, por puro paralelismo vamos construyendo perpendicularidad igual. Y las circunferencias las construimos como lugares geométricos, van a ser elipses que van a ir simulando las circunferencias en el espacio. Entonces, con todas estas herramientas, es, digamos, lo más básico que podemos tener, pero podemos construir un volumen súper importante de objetos. ¿Ya? Pero lo más interesante que vamos a aprender a hacer hoy día es esto. Es, en el fondo, cualquier construcción 2D, traspasarla al espacio. Que es, digamos, dividir la pantalla en dos sectores. Uno en el que trabajamos con las herramientas de siempre de GeoGebra, y otro en donde tenemos estos tres ejes que estamos simulando, y tenemos que ver una forma de representar unos en otros. Y esos son fórmulas que más o menos ocupan esta idea. Supongamos que tengo un punto P en el plano, y pensemos que es otra pantalla. En realidad vamos a estar controlando en cuál de las dos secciones se muestra cada objeto. Lo que queremos que sea 2D se muestra en la vista 2D, lo que queremos que sea 3D se muestra en la otra, aunque podrían mostrarse en ambos lados, pero se nos enreda un poco. Supongamos que tenemos un punto P de coordenadas X, Y, y queremos representarlo en el espacio. Lo que vamos a hacer es trasladar en el espacio el origen respecto a la abscisa de P ponderando el vector de X más la ordenada de P ponderando el vector Y. O sea, por ejemplo, si quiero representar el 1,2, voy a trasladar respecto a Bx más 2Bi. Pero yo quiero que sea dinámico, no quiero escribir los números, sino que cuando pueda mover P, estos valores se actualizan y por lo tanto se mueve sobre el plano XY el P', como si fuera el mismo visto en dos espacios diferentes. Ese es todo el juego. Si podemos hacerlo con uno, podemos hacerlo con cualquier conjunto de puntos, y luego todas las herramientas de GeoGebra se homologan al espacio. Entonces, por ejemplo, yo no sé cómo construir un heptágono regular en el espacio, solo con paralelas, traslaciones, con reflexiones respecto a puntos, pero sí puedo hacerlo en el plano. Entonces lo construyo en el plano, pero luego homologo todos esos vértices al espacio, y tengo mi heptágono regular. O bien, todos los puntos de una determinada teselación, o bien todos los puntos de una función o de un lugar geométrico. Entonces, en el fondo voy a poder todo lo que es plano representarlo en el espacio. Y estas son las formulitas ganadoras. ¿Ya? Entonces, eso voy a ir escribiéndolo acá, pero está en esta guía. Sí tienen que fijarse bien si los nombres que estoy ocupando en la guía son los mismos que ocuparon ustedes. ¿Ya? Porque dice trasladar O, asumiendo que O, fíjense en la sección 5 de la guía, dice construye P', que es igual a traslada O, asumiendo que O es el origen de su sistema. Podría ser A en el caso de alguno de ustedes. Y traslada respecto a qué? A X de P, si es que P es el punto que quiero trasladar, ponderado por U. Ya está diferente eso. Tienen que ver si U es el vector que simula el eje X, que orienta el eje X. Y de P ponderado por V, siempre y cuando V sea el que orienta al del eje Y. Ahora, esta es una fórmula para representar en el plano XY, pero si quieren representar en el plano XZ, entonces hay que elegir el vector por el cual voy trasladando. Ya, yo lo voy a hacer acá. Algunas consideraciones prácticas. Quiero tener dos GeoGebras en uno, en el fondo. Entonces voy a... Ahí sí. Voy a activar desde el menú Vista. Fíjense que hay espacio para una vista gráfica 2. Me va a dividir la pantalla en dos vistas gráficas. Y vamos a decir que la de la derecha es el plano. Ahí sí me interesa tener los ejes coordenados. Y en la de la izquierda es el espacio y ahí tengo mis vectores. Entonces,
cuando vayan construyendo, fíjense cuál de las dos vistas está activa. ¿Cierto? Está en negrita, dice vista gráfica, entonces lo que haga va a aparecer acá. Si quiero que aparezca al otro lado, tengo que hacer clic en esa vista gráfica. Entonces, si construyo, por ejemplo, el punto A, alguien podría pensar, tengo dos GeoGebras, pero en realidad es uno solo. Y eso se observa de esta manera. En las propiedades del punto B, en avanzado, aquí yo puedo elegir en cuál vista gráfica está disponible. Entonces podría poner ese punto también visible en el espacio, pero acá no tiene sentido. Entonces se nos mezclan objetos 2D con 3D, son todos parte del mismo entorno, pero las visualizaciones van a ser sumamente confusas. ¿Ya? Y asimismo, si construyeron algo en la otra vista gráfica, simplemente lo seleccionan y eligen en cuál vista quieren que aparezca. Entonces, esta fórmula va a ser diferente a la que escribimos en la guía. Yo quiero no es ni siquiera trasladar, es representar V en este espacio. Entonces me va a tener que aprender todos los nombres de objetos que tengo. Voy a trasladar. El origen, en mi caso, es A. ¿Respecto a qué? A la abscisa de V que pondera al vector que controla X. Y no me sé el nombre, entonces tengo que hacerle clic con el botón derecho y ahí averiguo que se llama U. Más la ordenada de V que pondera a este otro vector que tampoco sé cómo se llama, le hago clic con el botón derecho y averiguo que es W. Y con eso tengo un punto A'1 en este caso, que simula la posición en el plano XY de la que tiene en el plano B. Lo interesante es que una vez que escribí esta fórmula, de ahí solo tengo que cambiar el nombre del punto. Si quiero representar C, tomo esta fórmula y cambio por B. Entonces escribo una vez la fórmula y de ahí la reutilizo muchas veces. Entonces vamos a representar una cosa. Por ejemplo, les decía recién un heptágono regular. Entonces ya tengo el punto B. Ahora quiero seguir con el punto C. Y fíjense que ahí me equivoqué, porque lo grafiqué en la vista 2D y quería que fuera en la 3D. Entonces, esta es la forma carretera de arreglarlo. Lo voy a dejar en la vista gráfica 1, digamos, y no en la 2. Fíjense que ahí debieran aparecer los dos puntitos. ¿Ya? Entonces, activo la vista gráfica 1, repito mi fórmula, pero ahora con D. Y luego con E. Y aquí es donde uno empieza a observar que el nombrar ordenadamente los puntos es conveniente porque se ahorra mucho trabajo. G, y no sé si me pasé, ni siquiera los estoy contando. Creo que ahí están. Falta H. H. Entonces, si muevo B, esto se comporta como si fuera un heptágono regular. Acá no tengo para construir polígonos regulares en el espacio, pero sí polígonos. Y ahí tengo el hectágono. ¿Y cómo puedo observarlo de manera que se vea igual al otro? Aquí es donde uno pone a prueba las fórmulas, yo no sé si resulte. Inclinación desde 90%, rotación desde 0 y escala 1. No me funcionó escala 1 por una coincidencia de números, ¿eh? Porque estoy dividiendo 100 partes en 15. Ahora sí tengo 1. Y en rigor, este polígono debería coincidir con el otro. No coincide por un tema de giro quizás. Ahí sí. O sea, en elevación 90 y rotación 90 estamos mirando el plano tal cual como lo vemos estándar en GeoGebra. Entonces les voy a dejar visible algunas de estas fórmulas y vamos representando, pero aquí ustedes elijan qué quieren construir. Construyan algo interesante en el plano y luego veamos cómo lo representamos en el espacio.
Sí, ¿sabes que la parábola puede que se pueda hacer? Aunque sea algo curvo. En el fondo las parábolas las construimos acá a partir de... Estoy seguro, porque como lugar geométrico se puede. Pero prueba construir una recta, un punto. Vas a tener que después representar la recta en el espacio, o sea, con dos puntos. Vas a representar tres. Y yo creo que funciona, pero no te podría decir por qué. Si no, podemos usar un lugar geométrico. En el espacio. O sea, un punto en la parábola, ese punto lo representamos en el espacio y vemos el lugar geométrico del 3D respecto al 2D. Entonces va a dibujártelo como lugar geométrico también. Pero lo de parábola es que ahí entramos en consideraciones de las transformaciones afines y eso, ya ahí me perdí. Es un buen experimento. Claro. En vez de U, hay que ver. Ah, invertido. Claro, está cambiado porque esta es abscisa. O sea, en vez de U, si no te va a funcionar igual, pero lo vas a poner en otro plano. Te va a pedir nada, te va a pedir muchos parámetros. ¿Cómo lo simplificáis? A partir de tres vectores, incluso son los dos vectores. Y representar. Y ahí no es tan automático. Pero en el chat, esta la versión si quiere decir que hay cosas que no es que no pueda hacer. Claro, puede ser. Tengo que entrar aquí con línea recta, ¿no? Si no quieres dibujar, No, algo, por ejemplo, una circunferencia que no sé por qué, no la pasé de 500 puntos, pero después me quedo en claro, no va a salir. no si lo hace bien. Pero me queda un. No la vas a construir como circunferencia, sino que como elipse. Pero una opción es construir la circunferencia y después ocupar un lugar geométrico. Bien, construir la circunferencia, un punto sobre la circunferencia, y ese punto lo trasladamos al espacio. Entonces, ese otro punto te va a dibujar la circunferencia del espacio. O una elipse, o cualquier función que se te ocurra. Oh, me lo eché.
Por ejemplo, ¿qué función les gustaría graficar? Una función interesante para poner x cuadrado. ¿Ah? Logaritmo de x. Ya, tenemos eso. Claro, no podemos graficar esa función en el espacio, pero lo que sí podemos hacer es construir un punto sobre la gráfica y ese representarlo acá. En este caso, de hecho tengo la fórmula lista, porque es b. Ah, pero me equivoqué y lo construí al lado. Ya. Este punto es, digamos, el espejo, es la imagen de b, y b se mueve sobre la curva. Entonces, si construyo el lugar geométrico del punto móvil respecto al que lo controla, esto quedó fuera de pantalla, pero está por ahí, ¿no? Ah, chuta. Lugar geométrico de A' respecto a B, y ahí se apareció la curva sobre el plano XY. Solo que no es la curva, es un lugar geométrico, pero tengo que recurrir a un punto móvil que la dibuje. Y la herramienta lugar geométrico aquí no nos funciona por un problema de interfaz, porque estoy en la gráfica 1 y cuando quiero seleccionar en la gráfica 2 no me selecciona el punto. O quizás hay que ocupar más clic. Ah, puede ser eso. Me acabo de hacer un clic mental. Lugar geométrico de A' respecto a B. No me deja seleccionarlo. Pero en caso de que no les funcione con mouse, lugar geométrico del móvil respecto al que lo controla.
Ahora esto es solo transportar al plano XY a otro plano, pero también podemos añadirle altitud a los puntos. Porque fíjense que en la fórmula tengo x de b, y de b, pero también podría poner algo relacionado con esto, y que por lo tanto yo pudiera controlar este punto, y de alguna forma que también vaya ganando altitud, y por lo tanto como lugar geométrico dibuja curvas en el espacio. Ahí hay que empezar a jugar con formulitas, pero una que se me ocurre, la distancia de, o ni siquiera, puedo poner la misma abscisa, pero que pondere ahora al vector que le da altura. Esto ya no estamos representando algo, sino que estamos añadiéndole un parámetro adicional. Pero mientras más avance a la derecha el punto, también va a ganar altitud. Entonces, mientras yo muevo este punto, el A'1 está elevándose también. Hay que mirarlo de la perspectiva precisa. ¿Cierto? O sea, no solo está dibujando algo sobre el plano XY, sino que está ganando altura. Y la curva que describe, yo no tengo idea cuál es, pero sí les puedo decir que es 3D, no es plana. Sería A'-1. Esta cosa hay que verla bien en chiquitito. Ahí se alcanza a ver. Se fijan que mirada desde arriba podría ser como la función logaritmo, pero esto está despegándose. Entonces ya podemos hacer algunos juegos. Por ejemplo, tomar la espiral de Arquímedes y pensar que no solo se mueve en el plano XY, sino que vaya ganando altura y creamos una espiral 3D. Todo depende de, digamos, qué función hace cambiar la altitud del punto. Entonces vamos a estar combinando un punto que controla algo y describe un lugar geométrico y otra función que describe su altura. Y combinando ambas ideas podemos modelar superficies, podemos modelar curvas en el espacio. Esto es sujeto a toda la creatividad. Hay un sitio que les voy a recomendar ahora al final, de Rafael Lozada, donde probablemente este ha sido el método con el que construye paraboloides hiperbólicos y todas las típicas cuádricas. Esto en realidad es una fórmula. Esto es decir, la abscisa de P. Entonces se ocupa tal cual. Pero es verlo en dos lugares. Verlo en dos lugares. Ah, sí, porque Yo creo que se pasar de aquí a ese plano. No, Sí, ya, pero después le van a efectivamente. poner uno aquí en el otro plano y después otro plano.
que una foto con el otro. Redefinir la ¿Era? Ponte esto. creo que es la que está en el digo, ven, con Ya, Que esta es la que yo traía. con al, presiona al, Este no lo amplifica B, tengo hecho. y te va a mostrar la definición. Ya. Ah, claro, pero eso nunca está libre. Sí. Ah, ya entendí. Lo que pasa es que tú estás representando en este momento los dos puntos en y ambas es un punto vistas HG. gráficas. Esos puntos están solo en la vista gráfica 2. Y es punto Y va a construir otro No, punto porque ese yo lo distinto que tengo va a hecho acá. Mira. Lo sacan, pero no hemos terminado. Tú tendrías que ir al tiro. Ya, no lo sé. Ahora tengo una foto. Pero vaya a empezar un poco con este computador. ¿Cachai? O sea, esos puntos queremos que aparezcan solos. Ahora tú ocupas una fórmula que es T. Ya. No sé. Claro, es trasladar No sé qué es A respecto a X de B por Ah, y sin punto de más. W Ah, no, no. de Y. Ya. Tal Es cual. que si no lo Los hago, distintos representantes son distintos, entonces sería A, X de B, claro. Tiene que Y ser esto la es flechita. B en vez de P, y después lo cambié por C, por D. Puros. Ah, es un punto que te controla el radio. No importa, déjalo ahí también. ya. Ya. Ahora, sin nada en B. Llevo de otro nivel. Aquí coloco dónde es. ¿Por qué lugar, cierto? No, respecto a tu origen de allá. Ah, por eso era. Ah, entiendo. Ah, Así se llama tu origen de allá. sí. Wow. Ah. Ya, bueno. No, no bien, pero. No, ya. Sí, sí, era. ¿Y la 1 qué es? Posición tercera de la 1. Son lo mismo. Tienen las mismas coordenadas. Borra la 1. Ya. Solo la dos. No, no, porque la 2 es. Ah, ya. Solo la dos. Ya. Ya, ahora sí. Como el de potencia. Entonces, traslada Una película, igual. respecto a tu Sí, origen sí, de a la larga. Ah, entonces este. punto B. Mira, eso no es necesario ponerle el nombre porque Es un se método lo asigna solo. por Por. Revisa. Sí. ¿Y a dónde quedó? W. Va a tener que mover B para que aparezca porque quizás está muy lejos. Este es W. Cerca, claro. Ahí aparece. Después la U por W. Gracias. Una W. ¿Cachai? Entonces ahora repite tu fórmula pero cambiando. ¿cómo se llama? Ah, porque hace. Porque estáis simulando, ¿no? ¿Más? Puede ser el mismo. Y. De todas formas, tú le podés cambiar el nombre para que. Ahora lo hago con Closing. Pero los otros sí, cambiar los nombres. Le puedes cambiar la etiqueta para que diga B igual. ¿B también? Ah, no. Ya. Tú también. ¿Qué ahí? Interesante. Es una curva, ¿no? Sí, sí, ya. Ah, hay que decir, ¿Cómo crecer el puntito este? En el fondo, alguna función ponderando a este vector Z, no apareció. Pero es alguna función respecto de ese punto. la que tú quieras, porque tú podías hacer, por ejemplo, la última que hice, yo puse x de b, A ver, agarra Al el punto cuadrado. B con el mouse y llévalo más entonces cerca. la distancia de la abscisa se va a Es elevar que a lo al cuadrado. mejor esto lo hice. Raíz y cuadrada lo es- hice acá. Ya, pero siempre jugando entonces con las coordenadas. O sea, con Por eso agarra el Es que punto tú B podés y crear llévalo otro más. deslizador y que ese sea el que controle. Ahí está, pues ese. Puede ser Déjalo más x, cerquita. Ah, puede por ser m ahí. Un poquito más. Ahí. por ese vector. Ahí. Y ese m a medida que lo incrementa va a ir elevando. Y un parámetro Ahora lo que hay que es hacer es dibujar lugar Claro. geométrico. ponderar por el. Entonces, selecciona la ventana de Tú allá. podéis parametrizarlo, pues, o sea, ¿Cuál podéis ventana? poner Esa de allá. Ya, alguna está seleccionado. función Ahora de escribe t abajo. Aquí ya multiplicada por ese. continuación. No, no, lugar geométrico ahora, por eso. Ahí, y ahí, ¿qué Claro, pasa? la idea Un que se punto que trae el lugar. Geométrico respecto a un. Claro, Para hacer una relación. porque estáis trasladando. Claro. Sí, son Puras combinaciones lineales de los vectores de los Eso. Ah, no, pero falta trasladar algo. Ya, borra eso. Pero- Hay que trasladar el C. Con el mismo comando de trasladar, y puedes poner B. Debe haber No, parametrizaciones que uno pueda pasar así como directamente. Espérate, es que quiero seleccionar. Porque Quítalo arriba. tenéis que crear una expresión que represente cómo queréis que cambie la altura en el En fondo. vez de poner B, Y puede ser pones otra C. función en sí misma. Sí, en el fondo estáis parametrizando de esa forma. Una función que describe el z y la otra que describe el x y el y. Ya,
directamente esté parametrizando. Ahí está. Ah, pero deja acercarlo. Ya. Ahora sí, lugar geométrico. ¿Quién va a trazar el lugar geométrico? Es lugar, ese. Pon A' sub 1. No, no sé si se funciona, así que Si quieren eso. Ah, prima. Eso ya lo hicimos. A prima. Sub 1. Coma. Y 15 coma 6. Mayúscula. ¿Todo con mayúscula? ¿Qué es un vector? No es C, es A1. A' sub 1. Ya, ese es el primer punto. Será A prima. No, porque es sub 1. Este es el que va a trazar. Ese es el que va a trazar. Entonces, El sub 1 es guión bajo 1. Pero si complica la fórmula, es mejor cambiarle el nombre Sí, mejor, mira. a algo más simple primero. Donde se puede botar, nombra. Z. entonces es Z, Coma. coma, C. a lo mejor un sobre un. El C tiene que ir con mayúscula. El Z también coma. ¿Qué tiene la mayúscula? A ver, mueve el C. Quiero saber quién es el movible. Sí, también. Uy. Ah, tú quieres construir como una. Ah, no, la parábola. Ya. Ese A' es el representante mira. de A. Sí. Otra cosa. Entrada, primero expliquen la lista gráfica Agranda un poquito eso. para ubicarte ahí. Pero no el C. Ya, No ahora el C. escriben la entrada, lugar geométrico. Ahí ya me aparece una forma. Entonces, el lugar geométrico de A' Ya, encima de la circunferencia, respecto a A. dibuja otro punto. Entonces, la gracia es que ese es dinámico. No puedo. Ah, sí. Ya, ahora el CZ borrar. Ya. Y traslada el D. Ya, estimado. En virtud del tiempo, algunas consideraciones. Bueno, vamos a publicar esto en la página del workshop, la guía, y también les voy a poner mis datos de contacto por si tienen dudas. Podemos ir resolviendo esto porque requiere algo de práctica, pero con esto último que vimos, que es utilizar lugares geométricos para graficar alguna función, podemos representar cualquier gráfica que tengamos. Pero si empezamos a jugar un poquito con las fórmulas, podemos representar superficies. Y ese es el juego. En la fórmula que yo les mostraba recién, en estas fórmulas tenemos una combinación lineal que ocupa X e Y, ¿cierto? O digamos, los vectores que representan a X y a Y en el plano. Si cambio alguno de esos y pongo X, Z, voy a representar el lugar geométrico en otro plano coordenado. Pero si tengo una combinación lineal con los tres vectores,
podría buscar una función que controle la elevación del punto, y el lugar geométrico en este espacio ya no sería 2D, sino que sería 3D. Entonces, por ejemplo, como les decía recién, la espiral de Arquímedes, creo que es la de Arquímedes la que es proporcional, ¿cierto? Que mientras más se aleja, más gira. Lo que podríamos hacer que la distancia del punto al origen sea también la altura, y entonces ya se convierte como una espiral. Ese es uno de tantas aplicaciones que ustedes pueden pensar. O sea, podrían pensar en alguna función, la que se les ocurra, por z, digamos. Y eso ya grafica cosas que no hemos explorado necesariamente antes. Algunos desafíos que les propongo: construir cuádricas. Por ejemplo, partamos por la más simple, los conos. Si podemos construir circunferencias en el espacio, quizás podemos sucesivamente hacer circunferencias más pequeñas y en mayor altura, y esas son como las curvas de nivel del cono. Por ejemplo, el cono circular recto, u otro tipo de cono, los conos parabólicos. Todavía no resuelvo cómo podría con estas herramientas construir un paraboloide hiperbólico, pero es un súper interesante desafío para pensar. Los hiloramas 3D, en esta referencia que les doy acá, hay ejemplos. Un hilorama es como estos juegos de hilos tensados que hacíamos en los geoplanos, pero con fines artísticos. 3D sería pensar, por ejemplo, en 3 geoplanos y cómo vamos uniendo puntos de esos 3. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que van a pillar acá es... está el típico juego de construir como asteroides con puros hilitos, que son en el fondo como curvas de Bézier. Podemos extenderlo al espacio y construir algo así como un trompo, con puros segmentos, y si ocupamos secuencias, si saben ocuparlas, no vamos a hacerlo uno a uno, sino que vamos a hacer ciertas regularidades algebraicas. Y el cubo de Metatron es una referencia bastante freak, pero les recomiendo que la busquen. Es un diagrama que estaba en templos de la antigüedad, pero que algunas personas de las áreas más New Age la han tomado para decir esto es una representación del universo, pero esencialmente es un cubo en el que distintas proyecciones representan sólidos platónicos. Entonces, si leen lo que creen que significa el cubo de Metatron, se van a encontrar con pseudociencia, pero si tratan de representarlo en el espacio, se van a encontrar con desafíos súper bonitos. Y 2 referencias, además de las que estaban antes, respecto de dónde salieron estas transformaciones. Bueno, mi sitio es geometriadinámica.cl/tag/3D, o si buscan en etiqueta 3D, se van a encontrar con hartos ejemplos que he hecho en los últimos 4 años, creo que estoy jugando con esto, y algunas otras cosas que no tienen nada que ver con GeoGebra, que son 3D, que también son fascinantes. Y este es el personaje que yo he visto que ha construido las estructuras más interesantes 3D en GeoGebra desde hace como 2-3 años, que es Rafael Lozada. Y van a ver que él ocupó algún tipo de ideas similares a las que vimos ahora, pero con un nivel de complejidad bastante importante. O sea, observar esos paraboloides hiperbólicos, por ejemplo, girarlos ya es desafiante para el computador por la cantidad de procesamiento que ocupa. Pero probablemente partió de ideas tan simples como esta. Así que es también a modo de referencia. Y eso. Oye, bueno, le damos las gracias a Rafa. Bueno, yo había visto este taller en una versión anterior, pero hoy día igual me llevo cosas interesantes. Por ejemplo, está graficando en 3D las funciones trigonométricas y se ve bien interesante. Cuando le cambié el nivel, Claro. se ve súper bueno. Así que, bueno, a mí me encantó esto, súper enriquecedor. Ahora, como está eso, las construcciones ligadas a unos organizadores, se pueden, por ejemplo, crear GIF animados. Y eso los pueden tirar a alguna página web o algún libro web o algo así. Así que también un buen dato ahí. Así que, bueno, le damos las gracias nuevamente a Rafa y saquémonos las fotos, saquemos todos. Rigor.